Me los bendiga. Que Dios me los bendiga mucho más. Para los que no me conocen, respondo al nombre de David Collazo, siervo de Jesucristo. Pertenezco a la iglesia Sanando y Restaurando el Caído con el pastor Axel Alejandro. No se encuentra en este momento, está dolorido del páncreas, estaba de camino para el hospital. Vamos a mantenerlo en oración, mi pastor. Una iglesia que Dios abrió puerta, confirmación del Señor. Quería tomar esta oportunidad porque la última vez que estábamos aquí fue el domingo, como hace un mes atrás, y el pastor dio una palabra que el Espíritu Santo puso en él y se la dijo en este lugar aquí al pastor de nosotros, Axel Alejandro. Y le dijo la próxima vez, porque nosotros no teníamos, estábamos comenzando orando a Dios en las casas, orando en las casas, y el pastor le dijo, la próxima vez que nos veamos van a tener templo y me vas a decir que están floreciendo. Nosotros nos pusimos en oración y el Señor proveó. El pastor Alejandro me dijo, mi pastor me dijo, David, pero la próxima vez que nos veamos el 23, wow, es cortito el tiempo, vamos a poner esa fe por obra. Y gracias al Señor, Dios nos abrió un lugar, tenemos un lugar pequeñito pero grande en amor. Ahí estamos y estamos nos congregando con la iglesia Candelero de Dios, con el pastor Acevedo, dándole gracias por abrirnos las puertas por esta oportunidad. Le doy saludo a todos ustedes de todo corazón. Estoy regocijándome, alegre, contento de que me estoy gozando con ustedes. Es una obra nueva y manténganla en oración. Una obra nueva que el Señor ha confirmado y en el primer culto 30 hermanitos tuvimos. Confirmación de que Dios está en el asunto. ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios le dio el nombre Sanando y Restaurando al Caído. ¿Por qué? Mira, antes que siga, pastor, quería testificarle que la mayor parte de los hermanos que han ido son hermanos de mundo y hermanos que han sido quebrantados en diferentes iglesias, heridos, maltratados y han llegado ahí porque Dios se identificó como carpintero. Dios no compraba ovejas, Dios cogía y las restauraba a través de su poder y su unción. Oh, Dios es bueno, Dios es bueno. Conmigo se encuentra en esta noche los hermanitos de la iglesia Sanando y Restaurando el Caído. Está la hermana Evelyn, está el hermano Carlos y un compañero Noel que nos acompaña. Estoy gozoso de que están aquí con nosotros gozándonos de este majal en el nombre de Jesús. Estoy gozoso. Mi esposa tuvo que salir porque mi esposa tiene 4 tornillos y como que le apretó el dolor demasiado, no pudo aguantar. La mamá vive cerca, la excuso de mi parte, igual que excuso a mi pastor, que está en un poquito de dolor de quebranto, pero sabe cómo este proceso que cuando, como decía el pastor, cuando Dios te llama y cuando hay ministerio, hay fuego por el medio y te pasan por el crisol, ¿ah? Y estaba confirmando, la pastora decía unas palabras, decía de muchos hermanitos que se van y se van para el mundo. Y mientras ella decía eso, yo decía, tranquila que cuando yo traiga el mensaje vas a entender por qué que se van para el mundo, por qué que está pasando lo que está pasando en no solamente en esta iglesia y en muchas iglesias del mundo entero, que los hermanitos entran y después se van y van a entender por medio de la palabra, confirmación de la palabra, ¿por qué? ¿Por qué tú ves el vaso que se llena y de momento se sale el agua por abajo? Tú vas a entender por qué es que muchos llegan, brincan, saltan, gozan, cantan, adoran y después se apartan. Van a entender la diferencia de lo que es conocer a Dios y lo que es saber de Dios, una diferencia grande. Y el pueblo de Dios, muchos están como el pueblo de Israel, que sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Y tú tienes que conocer a Dios y meterte en el fuego y tener a que tu muslo sea dislocado para que tú puedas entender que Dios es el ángel de Jehová y que Jehová vive y el que Jehová ama, Jehová castiga. Al que Jehová lo llama, Jehová lo pasa por fuego, para que entiendan que el Santo de Israel vive para hoy, para siempre, por los siglos de los siglos. Si son tan amables, abrir la Biblia en la primera de Juan. Cuando lo tengan me confirman con un fuerte amén. Los que no lo tengan me dan un aleluya para que así siga adorando a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. ¿Todo lo tiene? ¿Todo lo tiene?
Aleluya, la palabra va a ser leída a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dale la mano al que está a tu lado, míralo fijo a los ojos y dile, míralo fijo a los ojos y dile claramente, Cristo, dile Cristo vive. Míralo fijo y dile Cristo vive. Pero ahora viene el tema del mensaje. Dile, si lo conoces te queda a Cristo. Si lo conoces te queda. Se pueden sentar. Es que Dios es bueno. Es que Dios es bueno. El pueblo de Dios está pasando por un trance bien especial. Cristo está a la vuelta de la esquina, pastor. Pero el pueblo tiene que aprender a entender y a comerse el rollo de la vida. Porque hay muchas iglesias donde hay muchos pastores, evangelistas, como decía el pastor al principio, y cuando él decía eso, yo decía, wow, me confirma el mensaje. Haciendo barbaridades, engañando ovejas. Pero ¿sabe qué? Yo le decía a mi pastor unas palabras. Le decía, sí, esos pastores evangelistas están mal. Pero con todo el respeto del mundo, yo pienso que las ovejas son culpables. Y le voy a explicar por qué. Porque Dios nos dijo que este género no sale sin ayuno y oración. Jehová nos manda a instruirnos en la palabra. Y si el pueblo nos instruye, a todos le dicen amén. Dice escudriñar los espíritus. Todo el que se trepa al altar no es de Dios. Todo el que adora no es de Dios. Los espíritus se cuelan, Satanás se coló en los cielos. Dios lo reconoció, pero los ángeles no. Mayores que nosotros, imagínate nosotros. Yo estaba hace no mucho tiempo en el garaje de mi casa haciendo un garaje cel. Y estaba sentado con una camisilla, mi cuerpo está marcado porque yo vengo de mundo y de ahí Dios me rescató. Y llegaron unos hermanitos de otra denominación que le aconsejo el que no esté preparado en la palabra bien, tenga cuidado quien recibe la casa, porque si no está bien instruido te pueden engañar. Tú tienes que estar preparado si vas a recibir de verdad. Tienes que estar asegurado que tú conoces la palabra y que conoces al Dios viviente. Cuando ellos llegaron, yo tenía la Biblia de lado y me empezaron a hablar y no habían visto la Biblia. Y yo los dejé y los dejé hablar y los dejé hablar. Y le dije, ¿puedo decirle algo? Y me dijeron, sí. Me dieron una revista y yo la puse ahí. Y tocó mi turno y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú conoces a Dios o sabes de Dios? Es más, te voy a hacer más claro. ¿Tú conoces a Dios como conoces a Abraham Lincoln? ¿Como conoces a Cristóbal Colón? ¿O conoces a Dios? Me miraron y se turbaron. Se turbaron, no sabían qué decir. Yo le dije, porque tengo noticias para ti. ¿Cómo tú puedes conocer un espíritu cuando tú no eres espiritual y el Espíritu Santo no se manifiesta en tu iglesia? Para conocer a Dios tenemos que entrar en un trance espiritual, tenemos que atravesar una experiencia de conocimiento, de lectura de la palabra y una vivencia. Yo vengo de un mundo donde Dios me rescató, donde mi familia entera bregaba con espiritismo, brujería y vudú. Y lo digo como testimonio para alimentar este mensaje, para que vean que Dios es grande y Dios te saca del fango cenagoso. En mi cuerpo cargaba collares de cuanta
basura que no me gusta entrar en detalle. A mí nunca me ha gustado porque la palabra dice en Isaías 43 que las cosas viejas no las traiga. Y estaba perdido y estaba por el mundo, pero le doy gracias a Dios que Dios, primero que nada la gloria es de Dios, pero Dios usó el instrumento de mi esposa, bendita las esposas, que son sabias y edifican el hogar. La insensata lo destruye. Mi esposa clamó y yo conocí a Dios a través de una experiencia donde Dios me agarró, tuve un encuentro con Dios personal, donde Dios me libertó y me sacó cuanto demonio tenía dentro y me limpió. Cuando yo le hablé esas palabras a esos hermanitos, se turbaron. No sabían qué decirme. Yo le dije, para conocer a Dios tú tienes que entrar en el mundo espiritual. Y ese es el problema de hoy en día. Que muchos hermanos vienen a la iglesia y es muy bonito adorar. Es muy bonito cantar. Es muy bonito testificar. Pero tienen que entender algo bien claro. El mundo espiritual es real. Dios es real y tienen que tener cuidado porque el mundo espiritual no es como se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y según Dios es real, el enemigo es tan real. Y si no te preparas, vas a ser confundido. Muchos hombres de Dios de antes no conocían a Dios. Hasta que no tuvieron una experiencia con Dios fue cuando ellos fueron transformados. Si nos vamos a ver Jacob, ¿cuántas trampas hizo? Y Jacob oía a Dios. Pero cuando Jacob venía de la casa de Labán para encontrarse con su hermano Esaú, ¿qué pasó? Tuvo una lucha con el ángel de Jehová y ahí fue que él tuvo que entrar a conocer a Dios de verdad. De ahí en adelante Jacob, Israel, se le cambió el nombre, no volvió a ser el mismo. Muchos de nosotros tenemos que entrar a conocer a Dios. Los discípulos me dirán, hermano, pero ¿y los discípulos que estaban con Cristo? Cuando Jesucristo estaba con ellos era como el pastor está con ustedes. Que el pastor le hable y los amonesta y está con ustedes, pero muchos no escuchan. ¿Por qué no escuchan? Porque el poder de Jesucristo estaba limitado en ese momento. El cuerpo de Jesucristo no había sido glorificado todavía. Jesucristo podía amonestarlo y ver lo que estaba dentro de ellos, pero no podía meterse por dentro de ellos. Por eso le dijo, antes de salir a predicar, esperen al Espíritu Santo, que era el regalo, porque el Espíritu Santo iba a entrar dentro de ellos y Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro no volvió a ser el mismo. Y todos los discípulos jamás. Cambió cuando el Espíritu Santo entró dentro de él. La palabra de Dios es una palabra fuerte. Una palabra que pica, pero tenemos que aprender a instruirnos. Meternos a aprender a conocer a Dios. Porque es muy bonito. La emoción es muy bonito. Porque todo entra a través de una emoción. Pero el apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si tú no tienes dominio propio y dejas que la emoción tome control de ti, vienen consecuencias. Esto es una palabra que va directa al corazón porque los días están contados. Dice la palabra de Dios que estamos como en los tiempos de Noé. Todo el mundo dándose en casamiento. Sodoma y Gomorra. Todo el mundo en casamiento, en fiesta, homosexualidad, adulterio, fornicación, pecado por aquí, pecado por allá. Las iglesias contaminándose, pecado jugando con Dios.
Porque todavía el pueblo no ha conocido a Dios de verdad. La palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas a tu hermano, entonces tú no has conocido a Dios. Yo he ido a las tiendas y he visto cristianos revestidos de cristianos, mirando a los hermanitos y las hermanitas que están en el mundo con un desprecio. Mira, eso no es de Dios. Todavía esa persona no ha conocido a Dios. Dios tiene que meterse por los huesos. Dios tiene que meterse por dentro y dejarte saber y entender que esos son los que Dios quiere que amemos, para que le llevemos la palabra de Dios y le digamos: hermanita, hermanito, Cristo te ama, Cristo te restaura, Cristo te liberta, Cristo te levanta del fango cenagoso. Pero si usted observa alrededor, yo conozco personas, hermanitos, que han llegado a la iglesia y tú lo ves emocionado aquí para allá y quieren vivir el evangelio a las millas y ya rápido quieren predicar, ya rápido quieren tomar esto, tomar lo otro, y después los ves en el mundo perdido. Porque esto no es a la prisa. Yo hablaba con el pastor ahorita. Esto es un proceso de crecimiento. Pero lo más importante, hermano, pero ¿cómo conocer a Dios? Bueno, tú sabes el carácter de Dios: fidelidad, amor, bondad, misericordia con el prójimo. Dios nos manda a que nosotros con el que está caído le demos la mano, lo levantemos, le digamos: mira, yo le sirvo un Cristo vivo, un Cristo que sana y restaura al que está caído, un Cristo que le dice a la prostituta: levántate, que yo, ¿dónde están los que te apedreaban? Un Cristo que le dice al drogadicto: hasta aquí llegó. Un Cristo que te dice: oh, no espere que el ángel baje, porque el estanque se mueve hoy, porque el ángel de Jehová aquí está. Y lo lindo es que Dios te prepara. Y te prepara antes de la guerra. Porque Abraham, si vamos a Abraham, después que fue y rescató a Lot, que le apareció Melquisedec. Yo sé que muy pocos conocen a Melquisedec, saben de Melquisedec, porque no lo pueden conocer, porque no han tenido un encuentro con él. Ya el único que podemos conocer a través del Espíritu es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Más nada, fuera de ahí ni la Virgen María, ni el apóstol Pablo, ninguno lo podemos conocer. Podemos saber de ellos a través de la palabra. Eso es algo que tenemos que entender. El conocer y el saber son muy diferentes. A Dios sabemos de Dios a través de la palabra, pero no podemos conocer a Dios personalmente a través de la palabra. Vamos a conocer de Dios a través de la palabra, pero para tú conocer al Dios vivo, al Santo de Israel, Dios tiene que quebrantar tu muslo. Tú tienes que tener una experiencia con Dios que te quebrante, que tú sientas que tú no vuelves a ser el mismo. Para que se cumpla la palabra. Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Tú tienes que ser nueva criatura. Cuando Jacob vino de la casa de Labán, que se iba a encontrar con Esaú, se encontró con el ángel, luchó con el ángel y volvió a ser el mismo. Cuando Melquisedec se le apareció a Abraham, ¿qué le saca a Melquisedec? Vino y pan. O sea, Melquisedec estaba hablando
profetizando, en otras palabras, de la cena del Cordero de Israel. Ya le estaba hablando, anunciando la muerte de Cristo. Ya Melquisedec, donde muchos no saben nada de él. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito de él. Lo dice clarito en el Salmo 110. Dice, juró Jehová, será sacerdote por siempre, según en orden de Melquisedec. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del Cristo de la gloria, del Cristo que yo conozco, el Cristo resucitado. Estaba profetizando de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Primer sacerdote. ¿Qué conocía Melquisedec de Dios? Melquisedec conoció a Dios. Muchos de esos hombres, si te pones a ver, sabían de Dios, pero no habían tenido un encuentro personal con Dios. Jeremías. ¿Dónde fue que Dios le vino a hablar a Jeremías? En la cárcel. ¿Dónde fue que Dios le vino a hablar? En la cárcel, en el quebranto. En el quebranto, en el dolor. Cuando tú estés en el quebranto, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, recuérdate Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, pues la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué te está diciendo ahí? Que cuando la marea se levante en tu matrimonio, cuando la marea se levante en tu trabajo, en la iglesia, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es vida. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es vida. Pero nosotros tenemos que entender que esto es un mundo espiritual. Tenemos que entender cómo nosotros podemos hacer para llegar a tener ese encuentro con Dios. Yo sé que aquí hay gente que no han tenido todavía un encuentro, una experiencia con Dios. Yo sé que aquí hay gente que todavía dice, pero ¿por qué si vengo orando tantas veces? ¿Por qué si vengo clamando por mis hijos? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué mi vida sigue igual? Pues mira, quiero que sepas que en esta noche yo vengo a decirte de parte de Dios, examínate, ponte a analizar qué no está caminando bien, ponte a analizar, métete en la palabra, métete en la oración, métete en el ayuno y el Espíritu Santo te va a decir, ese va a ser tu escáner y te va a decir que está mal. Si tú conoces a Dios, y no estoy titubeando con lo que voy a decir, si tú conoces a Dios, tú no te vas para el mundo. El que se va para el mundo tuvo una experiencia pasajera, no ha tenido un encuentro con Dios. Te hablo por la Biblia. ¿Cuál de los discípulos, después que tuvo el encuentro a través del Espíritu Santo, se apartó de Dios? Gille Ávila le mataron una hija a puñalada, la otra un accidente. Problema que tuvo con la mujer, se fue para el mundo. Cuando tú conoces verdaderamente a Dios, cuando tú conoces al Dios de la gloria, cuando tú conoces al ángel de Jehová y choca contigo, créeme que tú jamás vuelves a ser la misma persona. Cuando tú chocas con Dios poderoso, con el Espíritu Santo de Dios, te transforma tu carácter, te transforma quien tú eres. Miras al caído en la calle y te da misericordia en el alma, te da pena el drogadicto, te da pena la prostituta, te da pena el alcohólico, te da pena la que está en la calle. Ve los que están revestidos de mundo y dice, hermanito, hermanita, oh, que Dios te bendiga, con una sonrisa, con brillo en la cara. Si tú eres de los que desprecia
y mira de reojo a los que están revestidos de mundo, tengo noticias para ti. Primero, no has conocido a Dios. Y segundo, si viene Cristo hoy, te queda. Te queda, te lo aseguro con mi alma, que si viene Cristo y esa mirada está en nosotros, te queda. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, que esté llena del amor de Cristo. Porque el amor es lo que refleja el carácter y el frente de la iglesia. ¿Cuántos problemas el pastor ha pasado? Yo sé que en el camino lo han ofendido, lo han herido, ha perdido seres queridos, se ha ido para el mundo. ¿Por qué? Porque conoció a Dios. Porque conoció a Dios, al Dios viviente. Cuando tú conoces al Dios viviente, vienes a ser, en otras palabras, un mártir. Tú vienes a sufrir, que te quebranten, que te hieran, que por un ojo sale la lágrima y por el otro Dios te bendice. Hermano, pero ¿y cómo yo llego a conocer a Dios? Cuando llegas al altar, tienes que entender que el pecado lo tienes que dejar ahí. Porque mucha gente pasa al altar, pastor, y cuando están aquí en el altar, Señor, te entrego todo, me rindo ante ti, pero con el pecado en la mano, en el bolsillo. Y no hay cambio. Dios no puede ser burlado. Mira, una anécdota. Una vez fueron dos hombres a cazar. Y después que terminaron de cazar, el uno le dijo al otro, yo voy a coger por aquí, tú coges por allá. De momento empezó a llover y uno vio una cueva bien grande y se metió. Y le dio frío. Y cuando le dio frío, prendió una fogata. Pero mientras no había prendido la fogata, estaba tranquilo en la cueva. Cuando prende la fogata, vio una serpiente venenosa allí. Vio de cuanto animal, arañas y todo, y se asustó. Y así pasa con el pueblo de Dios, que cuando está en las tinieblas, está tranquilo, está cómodo. Oh, no me molesta nada. ¿Por qué? Porque la luz está apagada. La luz está apagada. Pero cuando la luz entra a tu vida, tú ves el pecado. Tú ves lo que no le agrada a Dios. Cuando la luz entra a tu vida, tú ves el ángel de Jehová obrando en tu matrimonio. Cuando la luz está prendida, tú dices, espérate, esto no le agrada a Dios. Tengo que quitármelo. Esto no le agrada a Dios, estoy hablando mal en el trabajo, esto no le agrada a Dios, esa mujer con quien hablo, esto no le agrada a Dios. Cuando la luz, tú la prendes. Porque Cristo es luz en las tinieblas. Y no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Hay muchos matrimonios, pastor, que llevan años y no se conocen. Y tú le preguntas cuál es su comida favorita. ¿Qué le gusta? Años y no se conocen. Como le pasó a los discípulos andando con Cristo. Andando con el Rey de Reyes, y cuando llegó el momento dijo, yo no lo conozco. Pedro estaba tan frío y tan frío que se fue a calentar con los soldados, de tan frío que estaba Pedro. Y se sentaron con el maestro. Se sentaron con el maestro, pero no lo conocían. Y así pasa mucho en las iglesias, que el pastor los amonesta y le dice, hijo, no hagan esto, caminen así. Sí, pastor, amén. Gloria a Dios, como él decía. Por eso yo decía, pastor, usted me ha confirmado el mensaje. Dios mío, Padre, es que Dios es bueno. Santo, aleluya. Pastor, y aquí brincan y saltan. Y en el trabajo tú lo ves allá. Mira, hijo del diablo. Si viene Cristo, te queda. Para ir al cielo. Hermano, pero ninguno somos perfectos, ¿verdad?
Hermano, pero la palabra dice que todos somos pecadores, sí es verdad, pero pecadores arrepentidos, que venimos todas las noches ante Cristo y todas las mañanas y todo, Padre, perdona mis ofensas, porque eso es otra cosa. Yo tenía una mala costumbre y el Señor me la quitó, que yo venía ante Dios y le decía, Señor, si te he ofendido en algo, perdóname, y el Espíritu me redarguyó. ¿Cómo que si te he ofendido? Si todos los días tú lo ofendes. ¿Cómo? Justificando mis acciones. Padre, si te he ofendido en algo, ¿cómo? Estás igual que Caín. Igualito que Caín. Padre, si te he ofendido en algo, perdona, si tú le faltas todos los días. Con la mirada, cuando te comes el semáforo, cuando el speed limit es 25 y tú vas a 35. Sigo. Cuando la amiguita va y te saluda en el trabajo y tú eres hombre casado y te saluda y tú, ay, ¿cómo está? Y, no, pero es que yo soy cristiano y soy amable con ella. ¿Cómo está? Ay, hermanita, mira, Dios conoce los corazones. Dios no puede ser burlado. Cuando llega a las 10 de la noche y el telefonito se prende la luz y las paginitas salen, eso no le agrada a Dios. Yo conozco un hermanito, amigo mío, bien hermanito. Y todas las mañanas, Cristo santo, gloria, y yo santo. Y un día, el Espíritu me permitió ver algo. Él estaba sentado en una silla, desayunando, y yo vengo por la parte de atrás y me asomo. Ay, pastor, ni para qué decirle. Lo empecé a reprender desde que viré. Páginas feas, sucias, cosas que no le agradan a Dios. Porque en el misterio del corazón de cada humano es bien misterioso. En la iglesia alabamos y miramos al pastor y pastor, al pastor lo pueden engañar, pero a Dios no lo engaña a nadie. Si en tu corazoncito hay amargura y llega Cristo, te aseguro y te vuelvo y te reitero que llega Cristo, te queda. Así que tenemos que poner las cuentas claras con Cristo. Porque, pastor, en la oración ejemplar, en la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay una parte donde dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Le estamos pidiendo verdaderamente a Dios que se haga tu voluntad? ¿Le estamos dando verdaderamente los diezmos y no al Señor? ¿Estamos mintiendo en los taxes? Alaba. Toda mentira, pequeña y grande, es condenada por Dios. ¿Y por qué Dios me trajo este mensaje? Porque Cristo está a la vuelta de la esquina. Y esto es una iglesia que Dios la cuida. Y lo que Dios cuida y ama, lo protege. Y Dios dice que el que Dios ama, Dios reprende. ¿Qué padre no lleva al hijo derecho diciéndole esto no está bien, esto no está bien? Haz esto para que te vaya bien. Hay un desastre afuera. Y se lo digo que yo vengo de Kissimmee. Un desastre de iglesia. Pastores, como decía el pastor, poniéndose ellos mismos, haciendo barbaridades con el dinero de los diezmos, haciendo barbaridades. Pero ¿sabes qué? Dios lo permite, porque Dios dice que iba a permitir la cizaña y el trigo para ver quién es verdad, quién es verdadero y quién es de mentira. Como decía el pastor, que me confirmó todo el mensaje. A ver quién de verdad es verdadero. A ver quién es el que se para a ver las novelitas por la noche, que lo único que enseñan es adulterar. Yo te puedo decirle, no me gustan las novelas, no veo novelas, pero te puedo decir el principio y el final. La protagonista se enamora del otro o el otro de la otra y terminan una pelea y al último termina el protagonista con la protagonista. Todos se engañaron, adulteraron, un reguero de adulterio, fornicación
y cuánta pornografía y cosas feas y termina en lo mismo, solamente dándole una enseñanza al pueblo, enseñándole cómo adulterar. Pastor, no se meta por ahí, por favor. Mi amor, no te preocupes que te voy a acompañar a ver la novela. Y las mujeres casi desnudas. Ahora pregunto, ¿no le fallamos a Dios todos los días? Entonces Dios nos está diciendo hoy, si quieres ver el cielo, tú tienes que hacerte un check-up, porque tu engine light puede estar prendida. Pero si la luz está apagada, no vas a ver tu engine light. Porque si la batería está agotada, ¿cómo? Mi alma te alaba. Pastor, ¿cómo el carro va a ver que el engine light prende si la batería está agotada? Tenemos que dejar que el amor de Cristo entre a nuestro corazón. Porque cuando el amor de Cristo entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo se encarga de guiarnos a la verdad. El Espíritu Santo se encarga en guiarnos a la palabra, a la vida, al verbo. Él se va a encargar de iluminarte. Pero si tú eres de los que en la iglesia brinca y salta y cuando llega a la casa cierra la Biblia, la esconde por debajo y la abres el domingo que viene, tengo noticia, te puedes ser engañado. Tenemos que instruirnos. Si el matrimonio no se comunica con la esposa, ni con el esposo, ni el esposo con la esposa, viceversa, ¿qué relación es esa? Pastor, yo sé de matrimonio con cuentas aparte separadas, cuentas de banco separadas. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo siento decir esto de parte de Dios. Eso no es de Dios. Te lo digo con toda certeza, eso no es de Dios. Si tú estás casado, y te lo digo porque siento la presencia de Dios, siento el Espíritu Santo, me metió por ahí. Si tú estás casado y tú tienes cuentas separadas, arregla la cuenta con Dios, porque Dios dijo en su palabra, dejará a tu padre y tu madre y se unirán y serán uno. No dos, no roommate, uno. Si tú no confías, ¿qué haces casado? El evangelio pica. Y este fue el mensaje de amor que Dios me dio. Dios me dio un llamado a mí. Tengo muchos mensajes que he predicado por YouTube, que son mensajes fuertes para la iglesia y para los ministros. Hace poquito prediqué uno que le dije a ustedes que era apartados en la iglesia, que era para los ministros. Muchos ministros que están en la misma iglesia apartados en las iglesias. Evangelistas podridos. Pastores sin llamados metidos haciendo barbaridades. Apartados en la misma iglesia. Pero como el pueblo no ora, no lo ve. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Tienen un buen pastor. Tienen un hombre. Son pocos los que quedan, pueblo. Se lo estoy diciendo que yo vengo de allá arriba. Son pocos los pastores que quedan de la senda antigua. Con todo el respeto. Son pocos los pastores que quedan y el tiempo se está cortando. Escuchen, aprendan, métanse en la palabra, intrúyase porque el tiempo se está cortando. Y sí viene algo grande para la tierra. Hace par de meses yo estaba predicando y el Espíritu en el altar me dijo eso mismo. Que la tierra se va a estremecer de una manera que se va a tragar mucha gente. Se va a tragar mucha gente. Y el pueblo tiene que despertar porque le va a entrar un pánico que ahí se le va a olvidar que son cristianos. Se les va a olvidar que son cristianos. Porque el evangelio es confianza, es fe. Yo le decía a un hermano que mucha gente dice que tienen fe, pero en realidad no entienden lo que eso significa, pastor.
Cuando van y se sientan a la silla, se sientan tranquilos todos, nos sentamos tranquilos, con una confianza de que no te vas a caer. Te montas en el carro confiando, pero cuando te cae una prueba te vuelves desesperado que no sabes ni qué hacer. El pastor Axel Alejandro me contaba que habían unos hermanos en la otra iglesia cuando él estaba en Conérico, que él pastoreaba, que venían a andar y le decían, pastor, pastor, estoy pasando por una prueba terrible. Decía, ¿cuál es? ¿Cuál es? Me cortaron el cable, me cortaron el teléfono. Él les decía, pues amén, gloria a Dios. Las iglesias deberían tener un aparatito de eso que tumba la señal de los teléfonos. Para que tumbe todas las señales. ¿Por qué? Ay, que se muera, que tú no eres médico. Tú no eres médico. Ese es el problema, que la gente se pregunta por qué antes había tanto milagro y ahora no hay. Es porque ahora hay mucho entretenimiento. Los telefonitos tienen a todo el mundo enlembado. Todo el mundo embobado. Y no, mucha gente, pastor, muchos hermanos que vienen a las iglesias. Y usted predicando, y la mayoría atentos, pero hay muchos que están... demasiado. Y esto es un mensaje que Dios me dio de alerta. Que tenemos que aprender, tenemos que conocer a Dios para que podamos entender este asunto. Esto no se entiende con venir el domingo nada más brincar y saltar y cantar. No, esto no es así. Esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá de eso. Lleva un conocimiento, lleva una experiencia con Dios. Y la experiencia se lleva a través de la oración, el ayuno y el sometimiento. Pero lo más importante, la obediencia. Si no hay obediencia, se cayó todo. Son mensajes de alerta porque el tiempo se está cortando y Cristo está a la vuelta de la esquina. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermano. Estos son mensajes de amor. Porque Cristo ama las almas. Pero Cristo quiere que ustedes tengan una experiencia con Dios, que lo conozcan en verdad. Tenemos la bendición que tenemos el Espíritu Santo. No nos pasó como los discípulos que tuvieron que esperar el día del Pentecostés. Ahora el Pentecostés vive dentro de nosotros. Y tenemos que aprovechar, tenemos que trabajar fuerte, mano a mano con el pastor, con los líderes. Salir afuera, no quedarnos en cuatro paredes. Afuera las almas se están perdiendo. Todo aquel que esté escuchando, que tú no conoces a Dios, no deje que el tiempo siga corriendo. ¿Cuánto tiempo lleva que no sientes la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva que no hablas en lengua? ¿Cuánto tiempo lleva que no danza? ¿Cuánto tiempo llevas apartado de la presencia de Dios? ¿Quiere que sepa? Dios quiere que sepa que si vienes a Él no te va a echar fuera. Venid a mí todos los cargados y trabajados y Él os hará descansar. Pero recuérdate algo bien importante. Para que el enemigo no gane ventaja sobre ti, no ignores sus maquinaciones. No ignoren sus maquinaciones. Jóvenes, sé que ustedes pasan por un trance más fuerte que los mismos adultos por la tentación de diversas cosas. Pero quiero decirte en esta noche o en esta madrugada que si tú te metes con Dios de lleno, te metes desesperadamente a buscar la presencia de Dios y a buscar un encuentro con Dios, vas a ser como José, que vas a huir del pecado, que vas a huir de la tentación, que aunque te encarcelen, tú vas a ser gobernador y príncipe porque tú eres hijo de un rey. Resiste la tentación.
Pero para resistir tienes que meterte y llenarte de Dios. Muchos de nosotros, los tiempos están contados, los días, meses, nosotros no sabemos. Tenemos fecha de inspiración, pero no sabemos cuándo. Lo que sabemos es que Cristo viene. Y en esta noche, yo quiero que toditos levanten las manos. Quiero hacer una oración global por toda la iglesia completa. Porque esta es una iglesia que ama a Dios. Pero Dios quiere tratar con todos. Para que le digan como les decía Jacob y le decía Abraham, Moisés. Como David, que David no repetía el mismo pecado. David cuando cometió el pecado con Betsabé, no volvió a cometer la misma falla, aunque le cayó la maldición ante su familia. Para la maldición y bendice tu hogar, tu familia, tus seres queridos, con la búsqueda del poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Padre amado, he predicado tu mensaje, amado Rey. A ti te doy la gloria y la honra porque inútil soy sin tu presencia, Padre. Toda la gloria es tuya, Señor. Mira este pueblo, Dios mío, que te ama, Padre. Ayúdalos, Espíritu Santo, Padre. Mira los que están pasando por situaciones financieras, Padre. Ayúdalos, Dios mío, para que se metan más contigo y todo lo demás será añadido, Señor. Mira este pueblo, Dios mío, revístelo de tu presencia, Padre. Afínale el oído para que puedan escuchar tu voz. Abraza al que está triste, Dios mío. Abraza, bautiza, fortalece a todo aquel que está pasando por tribulación, Padre. Que tu Espíritu Santo lo cobije, la cobije y derrame una bendición especial sobre este pueblo, Padre. Mira a los hermanitos, Dios mío, Padre amado, que están sufriendo en sus trabajos, que te han hecho peticiones, Padre. Declaramos una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Declaramos que se abren puertas. Declaramos que se abren los caminos, Padre. Y que tu Espíritu Santo los bautiza con la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre. Padre, mira el pastor de esta iglesia, Señor. Fortalécelo, Dios mío. Añádele fuerzas nuevas, Señor. Llénalo de fuerzas nuevas y sobre todo salud, Padre. Que el poder de tu Espíritu Santo lo bautice de una manera especial, Padre. Renuévale la fuerza como las del búfalo, Padre. Para que siga en este rebaño, Dios mío, llevándolo como lo ha llevado, Padre. Añade bendición a su vida, Padre. Mira sus peticiones, sus oraciones y sus clamores. Tú las conoces, Padre. Haz conforme a tu voluntad, Padre. Mira a las madres que están clamando por sus hijos, Padre. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret declaro, Padre. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, las peticiones cumplidas conforme a tu voluntad, Padre. Mira a todos los que están enfermos, Espíritu Santo. Declaro sanidad. Declaro sanidad por el poder de Jesucristo. Mira a los músicos, Padre. Úngele sus manos. Bautízalo, ayúdalo, Señor, a seguir hacia adelante, Padre. Y que tu Espíritu Santo siga en este templo, en esta iglesia que te ama, Padre. Abrázalos, bendícelos, Padre, fortalécelos. Pero sobre todo, Señor, ayúdalos que tengan un encuentro contigo, que te puedan conocer a fondo, que puedan conocer que tú eres el Dios viviente, el Elohim, Padre amado, el Yahweh, oh, el Dios proveedor, Dios Jireh, Padre amado, poderoso. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro esta palabra hecha por el poder de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga.